Bienvenidos al 49º de este fanfic. Espero que les guste. El Kyuubi nunca fue un espíritu malinterpretado. Nunca fue víctima de los prejuicios humanos. No era una criatura incomprendida, ni un ser en busca de equilibrio. Era exactamente lo que las leyendas decían: un demonio. Una aberración primigenia. El inicio del caos. Su existencia no surgió del mundo natural. No del chakra ni de las emociones colectivas. Surgió de una fractura más antigua. Fue engendrado por el desequilibrio, no como producto de una guerra o una tragedia, sino como el resultado inevitable de la división de algo que nunca debió existir: el Kyuubi. El Kyuubi no tenía emociones en el sentido humano. Su odio no se activaba. Era constante. Su voluntad no era flexible. Era rígida, lineal y absoluta. No creía en la redención, porque no creía en la falla. Para él, todo lo que hacía era necesario. El odio no era una consecuencia, era la raíz. La base sobre la que estaba construido. Y desde el momento en que fue sellado dentro de Naruto, no hubo ni un segundo en que estuviera inactivo. No gritaba. No pedía salir. No intentaba romper el sello a ciegas como una bestia sin pensamiento. No. Desde el primer día, esperó. Observó. Miró. Escuchó. ¿Por qué no actuaba solo? En su silencio, el Kyuubi estaba enlazado con algo más. Algo sin nombre. Una conciencia exterior a este plano. No era un dios. No era un ente definido. Era una forma de presencia parasitaria. Una mente que no hablaba con palabras ni emociones, sino con dirección pura. No tenía voz, pero el Kyuubi la entendía. No había órdenes, pero las obedecía. Porque aquello lo había estado guiando desde mucho antes de conocer a Naruto. El propósito era simple: encontrar al recipiente perfecto. No para compartir espacio, no para coexistir, sino para convertirlo. Para pulirlo a través del trauma, del sufrimiento, del aislamiento, hasta romperlo. Hasta que su alma se disolviera y solo quedara el cuerpo. Aun si no pudiera terminar de romperlo, lo dejaría frágil para que él eventualmente se apodere. Quería un cascarón. Un vehículo. Una carcasa lista para ser usada. Y Naruto había resultado ser el ideal. Todo lo que vivió, todo lo que perdió, cada herida emocional, cada muerte, fortaleció el vínculo, debilitó su resistencia emocional y erosionó su identidad. No era coincidencia. Era diseño. Cada victoria fue colocada con precisión para que generara la ilusión de control. Cada escenario estaba medido para desgastar sus cimientos sin matarlo. Cada enemigo, cada prueba, formaba parte del entorno ideal para forjar una jaula sin barrotes. Una que Naruto aceptara como su destino. Para que cuando cayera, no peleara. Ahora, la estructura estaba casi completa. Y mientras caminaba bajo la lluvia, rodeado de cuerpos desmembrados y ceniza aún caliente, la voz del Kyuubi emergió desde las profundidades de su conciencia. Baja. Irónica. Casi susurrada. Mírate ahora, murmuró con gélida calma. 11 segundos para borrar una nación, y todavía te preguntas si eres un monstruo. No se burlaba con gozo. No celebraba con alegría. El Kyuubi no conocía la euforía. Solo reconocía progreso. Su voz no era cruel por placer. Lo era por diseño. Dentro del sello, seguía observando. Silencioso. Atemporal. No como un prisionero. No como un testigo. Como un estratega. Porque desde hace un año, Naruto ya no era el niño ingenuo que lo mantenía contenido con pura fuerza de voluntad. Desde hacía tiempo no era el shinobi que le hablaría con palabras vacías. Ahora era una figura moldeada por la desesperanza. Un ser tan roto que comenzó a confundir su venganza con justicia. Justo como él quería. El Kyuubi no necesitaba luchar. Solo esperar el momento exacto en que Naruto colapsara por dentro. Y entonces, en ese microsegundo de fractura, tendría el control total. Porque el cuerpo estaba listo. Y el alma ya no se sostenía. Y si alguna parte de Naruto todavía resistía, si alguna fibra se aferraba a un propósito más allá del odio, no importaba. La herida ya estaba hecha. El Kyuubi no se preparaba para destruirlo. Se preparaba para tomarlo. Y esa noche, entre cadáveres humeantes y una lluvia sin consuelo, supo que ese momento estaba cerca. Tan cerca, que casi podía saborearlo. Naruto recorrió todo el país del hierro con pasos silenciosos.
No hablaba, no reaccionaba a nada que no estuviese directamente frente a él. Su mirada seguía fija en un horizonte sin forma, como si solo existiera el próximo paso y ningún pensamiento más allá de eso. Sabía a dónde se dirigía, pero no por voluntad, sino por inercia. Llegó al lugar donde había comenzado todo. El punto exacto donde la alianza se quebró. Lo reconoció de inmediato. Aún quedaban rastros del caos. Fragmentos de arena endurecida cubrían el suelo, huesos calcinados sobresalían entre placas de cristal roto. Lava seca cubría secciones del terreno como cicatrices permanentes. Y entre todo eso, estaban los cuerpos. Guerreros dejados atrás. Algunos ninja. Otros, samurái. Ninguno había sido reclamado. Naruto se detuvo entre ellos. Observó en silencio a los samurái caídos. No mostró dolor ni respeto. Solo constatación. No retiró sus sombras de inmediato. Caminó entre los cuerpos, y mientras lo hacía, las sombras de aquellos guerreros temblaron. Como si respondieran a su presencia, una a una comenzaron a alzarse lentamente, tomando forma a su espalda. No hubo invocación. No hubo orden explícita. Solo la voluntad automática de lo que ahora era suyo. Continuó avanzando con ese silencioso séquito de muerte detrás, guiado por un murmullo residual que solo él parecía escuchar. En medio del terreno devastado, su pie chocó con algo semienterrado. Miró hacia abajo. Un cuaderno, sucio por el polvo y la sangre seca, descansaba a medio enterrar en la arena endurecida. Sin agacharse, extendió la mano. El objeto flotó hacia él gracias a su autoridad el gobernante. Lo tomó. En la portada, a diferencia del aspecto viejo del resto, este tenía las letras marcadas muy claramente, por lo que leyó. Bitácora de Asino Uzumaki II. No cambió su expresión. Recordó vagamente el cuaderno que Danzo le entregó y que nunca se molestó en abrir. Este parecía ser una continuación, aunque no tenía forma de saber por qué se encontraba en ese lugar. Asumió que el Tsuchikage lo había llevado personalmente por alguna razón, pero en realidad eso no le importaba. Lo guardó en su inventario en silencio, y continuó caminando. Unos metros más adelante, se detuvo. Frente a él, parcialmente cubierto por la arena, yacía el cadáver que había venido a buscar. No lo reconocía. No necesitaba hacerlo. La presencia que aún residía en el cuerpo hablaba por sí sola. Era un hombre fuerte, de aquellos que habían alcanzado un nivel cercano al de los Kage. Incluso muerto, su sombra aún era densa. A su lado apareció Orochimaru, acompañado por los cuatro del sonido. También estaban en silencio, como si comprendieran que hacer algún gesto sin que se les pidiera fuera una falta en ese momento. Mi señor, hemos completado nuestra tarea tal como se nos asignó, dijo Orochimaru, con la cabeza agachada, obediente. Naruto no lo miró. Sus ojos seguían clavados en el cadáver. ¿Este hombre, lo conoces? Su tono era bajo. Casi un susurro, pero firme. Estaba completamente ausente de emoción. Sí, señor, era el líder de esta nación. Su nombre era Mifune. Un guerrero respetado. Equivalente a un Kage. Naruto asintió una vez. No había admiración en su gesto, ni respeto por lo que fue. Solo aceptación de que era quien buscaba. Extendió la mano. Suge. El cuerpo tembló. Una liberación de energía oscura se expandió por el aire, sin violencia, pero con peso. La sombra de Mifune emergió, arrodillándose ante Naruto sin resistencia. El recién nacido soldado no cuestionó nada. No expresó voluntad. Solo obediencia absoluta. Naruto lo miró con sus ojos vacíos, sin atisbo de juicio. Los responsables de lo sucedido aquí, ¿quiénes fueron? Mifune no dudó. Kumogakure fue el primero. El Raikage atacó a la Hokage de forma rastrera. Le siguió la Mizukage. Luego el Tsuchikage. El resto cayó en silencio. Naruto no mostró sorpresa ni indignación. Simplemente giró el cuerpo y comenzó a alejarse. Entiendo. Mi señor, ¿qué piensa hacer? Preguntó Orochimaru con cautela, siguiendo su paso junto a Mifune, como si marcharan en una escolta silenciosa. Naruto no se detuvo. Voy a regresar a Konoha. Debo confirmar algunas cosas, antes de iniciar mi nuevo trabajo. Su voz era firme, pero vacía. No había fuego, solo una determinación sin matiz. Como si la decisión ya estuviera tomada desde hacía mucho. Su trabajo. Voy a destruirlos. Lo dijo sin levantar la voz. Sin necesidad de repetirlo.
Cada una de esas aldeas continuó, mientras seguía avanzando con el mismo paso calmo. Las haré desaparecer. Ni Orochimaru ni los soldados respondieron. No era necesario. Sabían lo que eso implicaba. Un soldado de sombra actuaba bajo la voluntad del invocador. Cuando ésta era estable, racional, los soldados podían maniobrar con autonomía. Pero cuando la voluntad del invocador era absoluta, dirigida a la destrucción, entonces, la sombra se volvía una extensión ciega de esa intención. Y en ese momento, Naruto no tenía dudas. Solo una misión. Y esa misión, en caso de completarse como Naruto estaba pensando en este momento, no dejaría nada atrás. En Konoha, la situación no admitía pausas. Aunque el rostro de Tsunade aún reflejaba el impacto emocional por todo lo ocurrido en el País del Hierro, no podía permitirse el lujo de caer. No ahora. Con esfuerzo, había cargado el cuerpo inconsciente de Kakashi sobre su espalda hasta llegar a la aldea. Lo entregó directamente a un escuadrón Anbu médico con órdenes rápidas y concisas, sin detenerse a dar explicaciones. No hubo lamento. No hubo lágrimas. Solo pasos firmes hacia la torre del Hokage. Lo emocional podía esperar. La guerra no. Apenas ingresó a su despacho, alzó la voz con autoridad. Anbu. Convoquen a Shikaku Nara. De inmediato. Sabía que no tenía sentido reunir aún al consejo. Demasiados hilos sueltos. Demasiadas amenazas sin nombre. Pero Shikaku, él sabría por dónde empezar. Era su pieza clave para sostener la estructura táctica de la aldea. El consejero llegó pocos minutos después. Entró con rapidez, notando de inmediato que la tensión en el aire era distinta a cualquier otra reunión anterior. ¿Qué sucedió, Hokage-sama? Preguntó con tono serio, notando el rostro de Tsunade. Firme, pero evidentemente agotado. Como si apenas se sostuviera en pie por puro deber. Tsunade no perdió tiempo. Te explicaré la situación. Durante los siguientes minutos, le detalló todo lo ocurrido en el País del Hierro. No omitió nada. Desde la emboscada, las traiciones, las muertes y la revelación de Akatsuki como el verdadero instigador detrás de todo. El relato fue directo, sin florituras. La guerra se había desatado por una mentira. Pero ahora que había sangre derramada, no había forma de retroceder. Cuando terminó, Shikaku se quedó en silencio unos segundos, meditando las implicaciones. Una guerra sin cuartel provocada por una manipulación bien calculada. Todo para debilitar a las grandes naciones. Qué despiadado, murmuró, con los ojos entrecerrados. Luego añadió en voz baja, casi como un lamento. Lo de Jiraiya-sama, es una verdadera pérdida para todos. Tsunade apretó los puños sobre el escritorio. Tenemos que acabar con esta guerra. Kumogakure e Iwagakure están debilitadas. Orochimaru me informó que Kumo perdió a su Jinchuriki. Iwagakure no solo perdió a 2, sino también a su Tsuchikage. Su capacidad ofensiva está prácticamente anulada. Y si Kirigakure perdió a un Biju, estarán centrados en contener los daños y proteger al resto de su fuerza, agregó Shikaku, asintiendo lentamente. Exactamente. Este es el momento para actuar. Ellos iniciaron esta guerra, pero ahora están fragmentados. Un contraataque decisivo podría forzar su rendición o, al menos, debilitarlos lo suficiente para que no puedan levantarse. Shikaku se acercó a una de las mesas auxiliares y extendió un pergamino con un mapa detallado de la región. Sus ojos iban de una frontera a otra mientras hablaba. Hacemos frontera directa con el País del Rayo. Atacar Kumogakure es una opción audaz, aunque arriesgada. Siguen siendo la aldea más fuerte después de nosotros. En cambio, para llegar a Iwagakure debemos cruzar un territorio intermedio, lo que complica la logística, la movilización del escuadrón y el tiempo de respuesta. Tsunade asintió con firmeza. Kumogakure será nuestro objetivo principal. Iwagakure está demasiado debilitada. Si aplastamos la ofensiva de Kumo, las demás aldeas no se atreverán a levantar la cabeza. Shikaku respiró hondo. Lo entendía. Y lo compartía. Muy bien. Entonces comenzaremos a movilizar nuestras fuerzas. Hubo una pausa. Shikaku miró a Tsunade con cautela. ¿Y el chico? ¿Naruto? Tsunade bajó la mirada por un segundo. Sus palabras se hicieron más lentas, más pesadas. Naruto regresó por su cuenta. Fue al País del Hierro. No me explicó por qué. Tal vez necesitaba ver el lugar por sí mismo. Ese lugar, aún podía tener enemigos. Lo sé. Shikaku entrecerró los ojos, preocupado. Jiraiya-sama era muy apegado con él, ¿cómo lo encontraste?
Distante. Más que nunca respondió Tsunade. No había calor en su mirada. Ningún brillo. Solo un vacío, frialdad completa en su mirada. Shikaku meditó en silencio. La muerte de Jiraiya. El fracaso de traerlo de vuelta, eso lo desestabilizó. Sí. Y sin embargo, siento que, regresará. Que actuará. Pero no de inmediato. Él no va a moverse por impulso. No aún. ¿Intuición? Preguntó Shikaku. Sí. Shikaku asintió. La intuición de Tsunade pocas veces fallaba. Entonces, no perdamos más tiempo. Hay que organizar nuestras unidades. No podemos dejar escapar esta ventaja. Tsunade hizo un gesto de asentimiento. Pero hay otra preocupación. ¿Akatsuki? Preguntó Shikaku, intuyendo el pensamiento de Tsunade. Exacto. Están capturando Jinchuriki. Si continúan así, eventualmente irán por los pocos que quedan. No podemos ignorarlos, incluso si están en las sombras. Shikaku caminó lentamente por la sala. No sabemos aún qué planean hacer con todos esos Biju, pero si logran su objetivo, lo que sea que estén preparando podría ser peor que esta guerra, analizó Shikaku con un rostro tenso. De todos modos, cada aldea debería preocuparse por su propio Jinchuriki. ¿No somos justicieros morales para perdonarles la traición y acudir en su ayuda? Hizo una pausa, luego abrió los ojos con claridad repentina. Maldita sea, es cierto, la Jinchuriki del Nanabi. Takigakure. Es un objetivo también y es de una nación aliada. Tsunade asintió. No podemos dejarla sin protección. Enviaré un escuadrón para reforzar esa aldea. Aunque nos cueste dividir fuerzas. ¿No es demasiado arriesgado? Cuestionó Shikaku, frunciendo el ceño. Sí. Lo es, admitió Tsunade. Pero si dejamos que capturen otro Biju, podría ser fatal. Se acercó al mapa, apoyando ambas manos sobre el borde. Dividiremos nuestras fuerzas. El grueso de la ofensiva irá directo a Kumogakure. Pondremos a los mejores, toda nuestra élite. Debemos quebrar su resistencia en el primer golpe. Enviaremos un escuadrón especial a Takigakure para proteger a la portadora del Nanabi. Hubo una pausa final. Luego, la decisión más pesada de todas. Y Naruto, lo enviaré solo a Iwagakure. Shikaku alzó la mirada, sorprendido. Pero no lo discutió. Shikaku lo comprendía con absoluta claridad. Si Naruto había llegado a ese punto, entonces Iwagakure no era un objetivo militar. Era un destino sellado. Una condena inevitable. Y él no iba a necesitar refuerzos. En ese instante, un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, ordenó Tsunade sin levantar la mirada del mapa. La puerta se abrió, y Sasuke Uchiha cruzó el umbral con paso seguro. Su rostro serio no reflejaba emoción alguna, y su mirada no titubeaba. Se detuvo frente a Tsunade, erguido como una estatua. Sasuke Uchiha, te hice llamar porque tengo dos decisiones importantes que comunicarte, dijo Tsunade, alzando por fin la mirada. Sasuke no respondió. Se limitó a asentir, respetuoso. A partir de este momento, ostentas el rango de Jounin de Konoha. Por un instante, una leve expresión de sorpresa cruzó el rostro de Sasuke, aunque no dijo nada. Sé que no cuentas con la experiencia de campo que exige el rango. En tiempos normales, tendrías que pasar por evaluaciones y un proceso riguroso. Pero no estamos en tiempos normales. Su voz era firme, con el tono que utilizaba cuando tenía que dar discursos. Tus evaluaciones teóricas, tu desempeño en entrenamiento y tu evolución son más que suficientes para esta situación. ¿Estás listo? Y la aldea necesita a sus mejores recursos en movimiento inmediato. ¿Qué quiere decir con situación? ¿La guerra ya comenzó? Preguntó Sasuke, esta vez sin poder ocultar por completo su sorpresa. Sí. Kumogakure, Kirigakure e Iwagakure rompieron la tregua durante la cumbre. Iniciaron el conflicto en pleno país del hierro. Nos traicionaron, respondió Tsunade con frialdad. No era momento de detallar los horrores de aquella jornada. Sasuke guardó silencio unos segundos, procesándolo. Entiendo, Okage-sama. Cumpliré con el cargo, afirmó, recto. Tsunade asintió, pero su expresión se volvió más tensa. La segunda razón por la que estás aquí, es más delicada. Sasuke mantuvo la mirada firme. Akatsuki están moviéndose con rapidez. Están capturando a los Jinchuriki uno por uno. Por eso, te asignaré a una misión de defensa crítica. Se levantó y caminó hasta el mapa, colocando su mano sobre la región que señalaba Takigakure.
Quiero que protejas a la Jinchuriki del Nanabi. Ella es su siguiente objetivo probable. No podemos permitir que caiga en manos de Akatsuki. Sasuke abrió los ojos apenas un poco, pero no dijo nada. No irás solo, continuó Tsunade. Irás con un escuadrón especializado. A tu lado estará Asuma Sarutobi, quien tomará el mando operativo como el Jounin de élite. Tú serás su segundo al mando. Además, enviaré un Anbu con cada miembro del grupo. No será un escuadrón numeroso ni el más poderoso, pero suficiente para una misión de protección. Sasuke asintió, comprendiendo la importancia táctica del encargo. Pero Tsunade aún no había terminado. Sasuke, lo llamó, clavando su mirada en la suya. Si Akatsuki ataca, existe una posibilidad real de que uno de los agresores sea Itachi Uchiha. Sasuke sostuvo la mirada de la Hokage sin alterarse. Si lo encuentras, y está implicado en el intento de secuestro, tienes permiso para enfrentarlo. Pero tienes terminantemente prohibido hacerlo solo. Su voz se endureció. Te lo repito. No debes enfrentarlo a solas. Lo eliminarás solo si las condiciones lo permiten y si cuentas con apoyo, dado que la prioridad principal es proteger a la Jinchuriki. ¿Está claro? Sasuke respondió sin dudar. Entendido, Hokage-sama. Tsunade volvió a su escritorio. Akatsuki está cerca de lograr su objetivo. No podemos ignorarlos ni subestimarlos. Esta misión no está ligada directamente a la guerra, pero es igual de vital. Si pierden a la Jinchuriki de Takigakure, podríamos perder mucho más que un aliado. Sasuke hizo una reverencia formal y se retiró tras recibir las órdenes. Tsunade lo siguió con la mirada hasta que la puerta volvió a cerrarse tras él. Volvió a dirigir su atención a Shikaku. Te encargaré Konoha mientras esté fuera. El consejero alzó las cejas, claramente sorprendido. ¿Va a salir personalmente al frente? Sí. No puedo quedarme aquí mientras todos arriesgan su vida allá afuera. Como Hokage, debo estar en la primera línea, respondió Tsunade, con una sonrisa cansada, más triste que orgullosa. Comprendo. Shikaku bajó la cabeza en señal de respeto. Haré lo necesario para mantener la aldea en orden. Le deseo éxito en el frente, y que regrese con vida, Hokage-sama. Lo haré, respondió Tsunade, dándole la espalda, con voz firme. Pero Shikaku la miró un momento más. Algo en su expresión no coincidía con la seguridad de sus palabras. Entonces, ¿por qué esa sonrisa parece una despedida? Pensó para sí mismo, sin atreverse a formular la pregunta. Tsunade interrumpió sus pensamientos con un movimiento de mano. Puedes retirarte, Shikaku. Aún debo terminar de convocar a los Anbu que informarán a los escuadrones que me acompañarán. Shikaku se inclinó levemente y salió sin decir más. El despacho de Tsunade volvió a quedar en silencio. Pasaron 6 largas horas sin interrupciones, exceptuando a los Anbu específicos, a los cuales les dio la orden de convocar a los miembros de su escuadrón. Nadie llamó. Nadie más entró. La luz del día comenzaba a tornarse más pálida, filtrándose con melancolía por las ventanas altas. El aire dentro del lugar se sentía denso, inmóvil, como si esperara la llegada de algo inevitable. Y finalmente, la puerta se abrió. No hubo palabras. No hubo anuncio. Solo un paso firme, cargado de una presencia que paralizaba el ambiente. Era él. Naruto. Su figura cruzó la entrada sin emitir sonido alguno. Se detuvo frente al escritorio de Tsunade sin mirar alrededor, como si no viera el despacho ni a la persona que tenía enfrente. Su mirada estaba fija en un punto sin nombre, y sus ojos azules, aquellos que una vez irradiaban vida, ahora no reflejaban nada. Eran un mar inmóvil. Tsunade se puso de pie casi por reflejo. El solo verlo provocaba un escalofrío difícil de explicar. Naruto, susurró, incapaz de ocultar la mezcla de preocupación y desconcierto que se apoderaba de ella. Pero él no respondió al llamado. Abuela, habían shinobi enemigos en el país del hierro, dijo finalmente, con una voz neutra. Plana. Como si simplemente estuviera repitiendo una estadística más. Tsunade frunció el ceño. Naruto bajó la mirada hacia su mano abierta, la observó unos segundos en silencio, y luego alzó la vista, mirándola directamente a los ojos. Los maté. A todos. Hubo una pausa. ¿Eso es lo que hacen los monstruos, no, abuela? Preguntó con una serenidad inquietante. No había rabia. No había dolor. Solo un vacío frío en su mirada. Matar, y destruir. Tsunade sintió un nudo en el pecho. Dio un paso adelante con una urgencia que ni ella esperaba. Naruto.
Lo llamó, con un tono más fuerte, pero teñido de tristeza. No digas eso. Tú, no eres un monstruo. Naruto negó con lentitud. Eso es lo que soy, es lo que dijeron que era, murmuró, sin elevar el tono. Volvió a mirar su mano, como si buscara una respuesta escrita sobre la piel. Un monstruo que solo deja destrucción a su paso, uno que ya no siente. Sus ojos se afilaron apenas, y su tono se endureció. Un monstruo que va a borrar a esas 3 aldeas del mapa. Tsunade apretó los labios. Lo miró unos segundos en silencio, incapaz de encontrar las palabras exactas que pudieran detener ese juicio que ella había dictado sobre sí mismo. Yo no pienso eso. Y nadie en Konoha lo piensa, Naruto dijo con sinceridad, pero sabiendo que sus palabras no llegaban a nada, que caían como piedras en un lago sin fondo. Él no respondió. No cambió su expresión. Solo esperó. Tsunade desvió la mirada por un instante. Sabía que su decisión no era fácil de comunicar, pero no podía seguir aplazándola. Nosotros, estamos preparando un ataque coordinado contra las aldeas, comenzó con tono firme. Y por primera vez, aunque por una fracción de segundo, los ojos de Naruto temblaron apenas. Un movimiento tan breve que pasaría desapercibido para cualquiera que no lo conociera. Lideraré personalmente el ataque a Kumogakure. Ellos perdieron a uno de sus Jinchuriki debido a Akatsuki. En cuanto a ti, pensaba enviarte a Iwagakure. Han perdido 2 Jinchuriki y a su Tsuchikage. No representan un gran riesgo militar. De todos, es el blanco más vulnerable. Naruto seguía en silencio. Pero su postura se tensó apenas. Sus hombros bajaron una fracción, imperceptible, como si se preparara para algo incómodo. Entonces habló. Akatsuki, Jinchuriki. La forma en que pronunció esa palabra hizo que Tsunade lo mirara con más atención. Sí, confirmó con cautela. Según nuestros últimos informes, Akatsuki ya tiene en su poder 5 Bijus. Están moviéndose rápido. Muy rápido. Naruto entrecerró los ojos. 5. Y no descarto que estén buscando al Rokubi, y al Nanabi, añadió Tsunade. Esperaba que no tuviera impacto, pero entonces lo vio. Un cambio sutil. Naruto se tensó. Sus ojos se abrieron apenas más, su respiración se detuvo por medio segundo. Nanabi. Repitió en voz baja. Era casi imperceptible, pero por primera vez en días, sus palabras no estaban cubiertas por una capa de acero. Había algo quebrado ahí. Algo real. Tsunade asintió. Si actúan como creemos, están atacando en grupos a 2 Jinchuriki a la vez. Por eso estamos enviando un equipo de protección a Takigakure. No podemos permitir que capturen a la Jinchuriki del Nanabi. Naruto tragó saliva. No fue evidente, pero su garganta se movió, y sus ojos temblaron sutilmente. Tsunade lo miró con seriedad. Solo tú puedes encargarte de Iwagakure, Naruto. Eres el único en quien puedo confiar ese frente. Naruto bajó ligeramente la mirada. Su mandíbula se tensó por un segundo. No habló de inmediato. Y luego, sin levantar la voz ni cambiar el tono, declaró. No. Iré a Takigakure. Se giró sin esperar confirmación ni explicaciones. Tsunade parpadeó, sorprendida. Naruto. Alcanzó a decir. Él no volteó. Ni una sola vez. No, no quiero volver a perder a nadie más. Fue lo único que dijo. Y entonces se marchó. Tsunade parpadeó desconcertada, debido al desconocimiento del por qué Naruto había actuado diferente, pero no se quejaba. Durante ese día, Naruto se comportó como una máquina completa. Desde su regreso, fue la única vez donde realmente se mostró vulnerable, donde realmente se mostró humano. Así, tan rápido como había llegado, se fue. Dejando atrás solo la puerta entreabierta y un silencio que, por primera vez, ya no era frío, sino amargo. En los límites más orientales del país del agua, entre una de las islas olvidadas por los mapas comerciales, se hallaba una aldea modesta, construida sobre terreno rocoso y cubierto de neblina. No tenía nombre en los registros oficiales de las 5 grandes naciones, pero era conocida por quienes la habitaban como el refugio de la gruma. Un asentamiento alejado, designado como último resguardo para una sola tarea: proteger al Jinchuriki del Rokubi. El lugar era sencillo. Casas de madera húmeda construidas sobre pilotes para evitar que la humedad las descompusiera desde abajo. Los caminos no eran más que senderos de piedra cubiertos de musgo. El clima perpetuo era de llovizna ligera, apenas visible bajo la bruma densa que nunca se disipaba.
El mar golpeaba con calma las orillas, como si ignorara la tensión que se acumulaba sobre la tierra. Y, de un momento a otro, esa calma se hizo trizas. Hubieron explosiones, le siguieron llamas y por último, gritos. Lo que antes era una aldea discreta, sumergida en niebla, se convirtió en un infierno desbordado. Las estructuras colapsaron entre columnas de humo negro. El terreno húmedo se había teñido de sangre, y los caminos de piedra estaban cubiertos de escombros y cadáveres. Los árboles que bordeaban el lugar ardían, sus ramas retorcidas crepitaban bajo el fuego, y la niebla se mezclaba con humo, formando un aire irrespirable. Akatsuki había llegado. Pero no cualquier miembro. Pain. No uno, sino 6. Los 6 caminos del dolor descendieron sobre la isla. Se esparcieron por la aldea con un único objetivo, mientras se mantenían fríos e imparables. El camino de Eva lideraba el avance desde el centro, su figura erguida entre la destrucción, observando todo con la impasibilidad de un dios. El camino Preta absorbía todo ninjutsu que los pocos defensores podían reunir. El camino Asura reducía a cenizas todo lo que tocaba, lanzando proyectiles mecánicos que volaban a los shinobi por los aires. El camino humano recorría los cuerpos malheridos, extrayendo sus almas con una lentitud agónica mientras buscaba información del Jinchuriki. El camino animal invocaba criaturas monstruosas que desgarraban con garras y colmillos a todo lo que se movía. Y el camino Naraka, simplemente esperaba junto a Conan, para restablecer a los demás si fuera necesario, asegurando que el ciclo de destrucción no se detuviera. Los Jounin y Anbu enviados por Kirigakure habían formado un cordón defensivo en torno al objetivo. Utakata, el portador del Rokumi. Eran guerreros de élite, endurecidos por las brutales políticas de su aldea, entrenados para resistir lo inimaginable. Y aún así, estaban cayendo uno a uno. Muchos ya estaban tendidos en el suelo, sin vida, con expresiones de sorpresa o dolor congeladas en sus rostros. Otros apenas podían moverse, con las piernas rotas, sangrando, cubiertos por los escombros de las estructuras colapsadas. Una minoría seguía de pie, jadeando, resistiendo por inercia más que por voluntad. Había cuerpos por todos lados. Shuriken humeantes clavados en los muros destruidos. Katanas partidas. Insignias de Kirigakure pisoteadas o chamuscadas. El aire olía a metal, sangre y ceniza. En el centro de esa escena desoladora, de pie sobre un cráter que antes había sido el corazón de la aldea, se encontraba Utakata. El joven shinobi del cabello largo, empapado de sudor, ceniza y sangre, se mantenía en pie en medio de la devastación. Su rostro, endurecido por el dolor, se contraía apenas con cada exhalación pesada. Tenía los labios entreabiertos, como si el aire se negara a entrar con normalidad en sus pulmones. 3 colas de chakra carmesí y burbujeante giraban a su alrededor, pulsando de forma errática, violenta, como si compartieran el temblor que recorría su cuerpo desde dentro. Ese chakra, venenoso y denso como ácido, se extendía desde él en espirales inestables. Donde tocaba el suelo, la tierra silbaba, se derretía, formaba pequeños cráteres humeantes, como si el propio planeta rechazara la existencia de esa energía corrosiva. Su ropa estaba hecha jirones. Un corte profundo se abría desde su ceja hasta la mejilla, con sangre seca marcándole el rostro. Su hombro derecho colgaba de forma antinatural, dislocado. Ambos brazos mostraban quemaduras abiertas, y su respiración era un hilo inestable, casi un jadeo. Pero no retrocedía. Aún así, se mantenía firme. Y no por estrategia. Ni por convicción. Era puro instinto. Lo que no mostraba en su rostro lo gritaban sus ojos. Rabia contenida. Miedo reprimido. Una determinación desesperada, como una presa acorralada que ha dejado de buscar la salida. Una emoción cruda, densa, que lo carcomía por dentro. Todo había comenzado demasiado rápido. El ataque de Pain fue repentino. Las explosiones, los gritos. Y en medio de la confusión, entre las órdenes y contraórdenes, Utakata la vio. Otaru. Su alumna. La única persona que alguna vez había logrado rozar algo más allá de la máscara que él llevaba desde niño. Ella no era una soldado. No era una portadora de armas ni una pieza táctica. Era una niña. Una vida en formación. Y la vio caer. Un proyectil de uno de los caminos del dolor atravesó la defensa con precisión quirúrgica. Ella ni siquiera gritó. Solo recibió el impacto de la explosión, salió volando y cayó desplomada al suelo. Utakata corrió.
demasiado tarde. Cuando llegó a su lado, su cuerpo ya estaba frío. Su pequeña mano aún sostenía la tosca reliquia que él le había confiado tiempo atrás. Lo único que le quedaba como símbolo de guía, de maestro, de familia. Y en ese momento, el sello se fracturó. No lo hizo consciente. No hubo grito. No hubo negociación interna. El chakra del Rokubi simplemente se desbordó. 1, 2, 3 colas surgieron en cuestión de segundos, como tentáculos de una furia que él no podía contener. Su sangre dejó de doler. Su mente se fracturó en 1000 fragmentos de duelo, rabia y culpa. Y desde entonces, solo hubo destrucción. El Utakata que aún se mantenía en pie frente a Pain ya no era un hombre, sino un eco quebrado de sí mismo. Vacío por dentro, impulsado por un odio que ni siquiera sabía a quién exactamente dirigirlo. Frente a él, Pain lo observaba sin el menor atisbo de emoción, rodeado por sus caminos. Para él, Utakata no era un enemigo, solo una variable desechable, una interferencia que debía ser eliminada del tablero. Pero esa interferencia se negó a desaparecer en silencio. El chakra del Rokubi estalló de forma repentina. La cuarta cola emergió con un chasquido violento y la quinta lo siguió con una explosión de ácido corrosivo. La carne de Utakata comenzó a agrietarse, desprendiéndose como una envoltura inútil. Su piel se resquebrajaba en fragmentos humeantes, dejando ver una masa amorfa, deforme creada completamente de chakra rojo putrefacto. Sus ojos se volvieron completamente blancos, y su boca se abrió en un rugido sin voz, ahogado por la presión del chakra. Lo que quedaba de Utakata ya no era humano. La forma de 5 colas retorcidas vibraba con un pulso irregular, y todo a su alrededor se deshacía. El suelo, los escombros, incluso el aire temblaba a su paso. Pero Pain no se movió. No fue necesario. El primero en actuar fue el Camino Asura, que avanzó sin miedo, transformando su brazo en un cañón giratorio. Disparó una ráfaga de misiles que impactaron en línea recta contra el cuerpo de Utakata, forzándolo a retroceder con violencia. Una de las colas fue desgarrada parcialmente por la explosión. En ese mismo instante, cuando Utakata intentó contraatacar con una oleada de burbujas corrosivas, el Camino Preta se lanzó hacia el frente. Interceptó el ataque de chakra sin recibir daño, absorbiéndolo por completo con una mano extendida. El chakra burbujeante desapareció antes de tocarlo. Utakata rugió y giró su cuerpo, tratando de aplastar al preta con una de sus colas, pero ahí entró el Camino de Ba. Shinra Tensei murmuró. La onda expansiva fue brutal. Invisible al ojo, pero devastadora en efecto. Golpeó directamente el centro del cuerpo de Utakata, que salió disparado contra una de las construcciones semidestruidas. La pared colapsó sobre él, y la tierra tembló bajo su peso. No hubo pausa. El Camino Asura se adelantó primero, desplegando 2 brazos mecánicos que se abrieron como cañones. Una andanada de misiles fue lanzada sin pausa hacia la zona derrumbada. Al centro de la formación, el Camino de Ba permanecía inmóvil, calculando cada desplazamiento con fría precisión, manteniendo a Utakata justo en el rango exacto. Entonces, del polvo y los escombros, Utakata emergió rugiendo con furia salvaje. Las colas del Rokubi lo impulsaron hacia un lado con un movimiento violento, esquivando los misiles en el último segundo. Contraatacó al instante. Una ráfaga de burbujas se expandió en todas direcciones, chispeando con energía corrosiva, pero el Camino Preta se interpuso, absorbiendo las técnicas sin esfuerzo alguno. Cada burbuja desaparecía al contacto, como si jamás hubiese existido. Fue en ese instante que Deva levantó la mano. Banjin. Utakata no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo fue jalado con violencia hacia el centro. Las 5 colas lucharon por frenar el arrastre, clavándose contra el suelo, desgarrando la tierra, pero era inútil. El impulso era absoluto. Y justo cuando fue arrastrado al punto perfecto, Asura disparó. Un láser le atravesó el abdomen con precisión quirúrgica. El impacto fue seco y brutal. El vapor del chakra se dispersó en un estallido sordo. Utakata cayó de rodillas, jadeando, temblando, aferrándose al último resto de conciencia. Trató de levantarse. No pudo. Desde un portal abierto sobre su cabeza, descendieron 3 caminos más. Cada uno clavó una pareja de varas negras en su cuerpo, hundiéndolas con fuerza quirúrgica en sus brazos, pecho y espalda. El chakra del Rokubi fue sellado al instante. El cuerpo de Utakata colapsó sin emitir sonido alguno.
Objetivo erradicado, murmuró Pain con voz plana, sin emoción. Conan se acercó en silencio, con la mirada puesta en el cuerpo del Jinchuriki. «Con esto, tenemos 6, ¿vamos a la base para la extracción?», preguntó sin levantar la voz. Pain negó con la cabeza. «No. Tengo un presentimiento. Es ahora o nunca». Chasqueó los dedos. Un portal espiral apareció frente a ellos, pulsando con energía. «Llevamos al Jinchuriki al depósito, y nos movemos nuevamente». Sin decir más, los 7 cuerpos se adentraron en el portal, desapareciendo uno a uno. Detrás de ellos, la niebla espesa de Kirigakure se mezclaba ahora con el humo, los escombros y el olor a muerte. Lo que antes fue una región silenciosa y apartada, había sido transformada en un infierno. Y con ello, Kirigakure había perdido a su último Jinchuriki. Pero no era la única. En un rincón apartado de Kirigakure, más allá de cualquier ruta convencional, y dentro de una zona restringida de Kumogakure, se reunía otro frente de Akatsuki. Tobi estaba al frente, inmóvil, con su habitual postura recta y la máscara observando a todos sin revelar nada. A su lado, Karin permanecía de pie con una mirada aburrida, sin mostrar interés en la reunión ni en las palabras que iban a pronunciarse. Detrás de ambos, aguardaban en silencio los 3 integrantes del llamado Grupo Relámpago: Fusin, Karyu y Chino. El lugar no era casual. Estaban en un Raikyo, el Valle de las Nubes y los Relámpagos, un terreno implacable donde el sonido de las descargas eléctricas se mezclaba con el rugir del viento, y las nubes bajas apenas dejaban ver a unos cuantos metros. No estaban en el centro del valle, sino en un punto lo suficientemente alejado para no levantar sospechas, y, a la vez, lo bastante cerca del objetivo. A pocos kilómetros, oculto con máxima seguridad, se encontraba Killer B, el último Jinchuriki que quedaba libre. Como ya saben, este es el último Jinchuriki. La voz de Tobi era tan fría como el aire que bajaba por las paredes de roca. No escatimen recursos. Ustedes son la lanza de Akatsuki. No tienen que matarlos a todos, solo mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que yo lo capture. Su mirada pasó sobre cada uno de ellos como si midiera su valor. Fusin, Karyu y Chino asintieron con seriedad, preparados para ejecutar la orden. Karin, por su parte, no reaccionó. Ni un cambio en su respiración, ni un gesto en el rostro. Su atención parecía perdida en cualquier otra cosa, hasta que Tobi giró la cabeza hacia ella. «¿Tú vienes conmigo, Karin?» «Sí, como órdenes», respondió ella con un resoplido, sin molestarse en disimular la desgana. Los otros 3 miembros intercambiaron miradas. No entendían esa extraña mezcla en ella. Desinterés absoluto, pero obediencia inquebrantable. Gracias al Kamui, avanzaron sin obstáculos, reapareciendo en pleno corazón del Unraikyo. Allí, el aire olía a humedad y ozono. A lo lejos, el eco de un trueno se mezclaba con el silbido cortante del viento entre las rocas. 12 shinobi de Kumogakure, distribuidos en 2 flancos, reaccionaron de inmediato al verlos. 6 a la derecha. 6 a la izquierda. Todos en guardia alta, las manos listas para formar sellos, los músculos tensos. Tobi observó a los de la izquierda y luego miró a Karin. Ella permanecía inmóvil, como si no le importara el número ni el peligro. Karin Uzumaki la llamó con un tono que más parecía un desafío que una instrucción. ¿Crees que puedes encargarte de los 6 de la izquierda antes de que nos alejemos? Pides demasiado, murmuró ella, sin subir el tono. Sin embargo, tampoco se negó. 2 de sus dedos se cerraron, y desde su espalda media emergieron 4 cadenas doradas, 2 hacia cada lado, reptando por el aire con un brillo metálico. Hacer esto cansa mucho, dijo en tono de queja, elevando ambas manos. Sus dedos índices se alzaron, y las cadenas imitaron el movimiento, apuntando a cada uno de los 6 shinobi. Ellos no se movieron, tensos ante cualquier maniobra inesperada. La distancia, más de 20 metros, les daba apenas un margen para reaccionar. Pero no hubo margen. Los extremos de cada cadena se endurecieron, y de ellos surgió un proyectil dorado disparado a una velocidad brutal. Uno de los shinobi logró reaccionar y alzó su katana para interceptarlo, pero el proyectil atravesó el acero como si fuera papel, perforando su pecho. El resto cayó igual de rápido. 4 murieron antes siquiera de entender qué había pasado. Increíble, pensó Tobi, genuinamente sorprendido. Orochimaru, realmente fuiste estúpido, desperdiciaste una joya por no investigar más a fondo. El enmascarado tuvo casi el impulso de reír. Karin, tu antepasado, 80 años después creó a un demonio de verdad.
Karin bajó las manos con un suspiro. Olvidé que eran 6, dijo con el mismo tono apático. Las cadenas se retrajeron lentamente, hundiéndose otra vez en su espalda media. Supongo que debo terminar el trabajo. 2 nuevas cadenas doradas emergieron, esta vez desde la espalda baja. Nuevamente, sus dedos índice apuntaron a los 2 shinobi restantes. Los de Kumogakure, expertos sensoriales, no entendían nada. No habían detectado chakra alguno, ni antes ni ahora. La velocidad de las cadenas y el disparo era tan repentina que no había forma de anticiparla. Sabían que en cualquier momento volvería a ocurrir. Tensaron las piernas, preparándose para esquivar. Pero el ataque fue distinto. En lugar de un proyectil único, largo y taladrante, las puntas de las cadenas estallaron en decenas de fragmentos dorados con forma irregular, como cristales rotos, que salieron disparados en un patrón caótico. No hubo dirección única, no hubo trayectoria clara. Fue como si la muerte cayera en lluvia. No hubo esquiva posible. Los cuerpos de ambos shinobi fueron perforados en múltiples puntos antes de tocar el suelo. Karin soltó un nuevo suspiro y retiró las cadenas por completo. Larguémonos, ordenó, caminando sin apuro hacia una de las salientes de roca. Toby la observó. Incluso para él, esa demostración había sido tan fría como eficiente. Y aunque no lo dejó ver bajo la máscara, una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su mente. Como digas, respondió, acercándose y activando el Kamui para llevarlos fuera de allí. ¿Esa chica, siempre fue tan fuerte?, preguntó Chino, algo impresionada por lo visto. No importa si sí, lo era, nosotros tenemos que enfrentarnos a algo peor, dijo Fusin, sudando frío, mientras señalaba a un campamento, del cual salió Killer B, con su ceño fruncido. Miró los cadáveres perforados por los cristales dorados y su rostro se frunció más pronunciadamente. Retírense. Busquen refuerzos. Ya sea a mi hermano como a Tetsumori, ordenó el Jinchuriki. Los demás, al ver la determinación fría en el rostro de Killer B, no dudaron un segundo y partieron sin mirar atrás. El silencio que quedó tras su partida fue breve, roto solo por el susurro del viento que recorría el cañón. B permaneció inmóvil por un instante, sintiendo cómo el pulso de la batalla se acercaba. No había margen para el error. Si quería detener a sus oponentes, tendría que desatar su poder. Y ella había tomado esa decisión. Avanzó con pasos firmes, las corrientes de aire del Unraikyo agitando su bufanda. La energía de la chibi fluía en él, y 5 colas de chakra rojizo ondeaban a su espalda, agitándose como látigos. El suelo temblaba levemente con cada uno de sus movimientos. Yo soy el rayo, soy el flow, y no voy a caer. Yo no, murmuró en su peculiar tono de rap, antes de adoptar una postura de combate, 7 espadas listas. Si quieren capturarme, tendrán que pagar con sudor, sangre y dolor. Fusin fue el primero en moverse. Con un giro de sus manos, el aire alrededor se volvió denso y violento. Elemento tifón. Ráfaga tajante Rey León. Exclamó el miembro de Akatsuki, antes de finalizar el jutsu. Una barrera de corrientes huracanadas se alzó, buscando reducir la visibilidad de B y frenar su avance. Karyu, sin esperar señal, dio un salto hacia atrás y canalizó chakra en sus manos. El aire se llenó de calor. Elemento lava. Fría lluvia incandescente. Exclamó, lanzando decenas de esferas negras, atravesando la cortina de viento. El contacto con las ráfagas potenciaba su velocidad, haciendo que el impacto fuera más contundente. B bloqueó 3 con sus espadas, recubriéndolas de rayo, pero otras 2 explotaron contra el suelo, levantando fragmentos que lo forzaron a retroceder. No tuvo tiempo de analizar la situación. Una figura apareció a su lado. Chino, con el Ketsuryugan brillando, extendió una palma hacia él. La humedad del valle se condensó en microgotas rojizas que flotaron a su alrededor, cargadas con hierro. Solo necesito un roce, susurró la chica. B, entendiendo el peligro, giró sobre sí mismo, usando un tentáculo de chakra para apartarla. Pero en ese instante, Fusin redujo la presión del viento y lo redirigió, empujando a B hacia el alcance de Karyu. Ahora. Rugió Karyu, liberando una oleada de lava endurecida a quemarropa. B cruzó 2 espadas, el rayo crepitó, y la lava se partió en chorros humeantes, pero la fuerza lo hizo retroceder varios metros. Chino aprovechó el hueco y liberó un genjutsu visual. El mundo alrededor de B se distorsionó. Las nubes parecían aplastarse sobre él, las colas de la chibi se multiplicaban, y su visión se teñía de rojo sangre. El genjutsu no duró mucho.
Solo un instante de vacilación, apenas un latido. Pero eso era lo que necesitaban. Fusin no lo desperdició. Trazó 2 sellos de manos, luego elevó ambos brazos y el cielo pareció abrirse. Elemento tifón. Danza de vientos salvajes y colmillos de león. Exclamó. Un tifón descendió como un martillo, atrapando a B en un remolino que desgarraba todo el entorno. Karyu lanzó su lava dentro del vórtice, y el vapor abrasador llenó el aire. Pero un rugido gutural y distorsionado rompió la sinfonía de viento y fuego. No me van a encerrar, yo soy libre. Las colas del chibi golpearon el suelo con violencia, rompiendo el tifón. B emergió, el chakra carmesí ahora mucho más denso, vapor saliendo de su piel. Su piel se enrojeció, mostrando que accedió a la segunda fase del chakra del Biju. B lanzó un tentáculo de chakra que impactó contra Karyu, lanzándolo a varios metros. Otro tentáculo atrapó a Fusin, que apenas logró cortar la presión con un filo de viento antes de ser estrellado contra el suelo. Chino intentó atrapar la extremidad con su manipulación de hierro, pero la fuerza bruta de B la hizo retroceder. En ese instante, un rugido profundo, más animal que humano, sacudió el valle. La masa de chakra se expandió, cubriendo todo el cuerpo del Jinchuriki. Las 5 colas se multiplicaron, y en cuestión de segundos, la silueta de la chibi se alzó completa, bloqueando la poca luz que atravesaba las nubes. Maldición, murmuró Fusin, poniéndose en pie mientras el viento giraba violentamente a su alrededor. B, ahora completamente transformado en Gyuki, se irguió sobre ellos con sus 8 colas ondeando como látigos, levantando olas y polvo a su alrededor. El rap se acabó, la bestia llegó, y ahora todo se terminó. Esto debería ser trabajo de Madara Uchiha, no de nosotros. Exclamó Chino, corriendo sobre lo que quedaba de la plataforma del valle. Su Ketsuryugan ardía con un fulgor carmesí mientras sus manos trazaban sellos veloces. Ketsuryugan. Ascenso del dragón de sangre. El suelo vibró bajo ella. A sus costados, aprovechando la humedad del ambiente, se materializaron las cabezas de 8 dragones rojos que rugieron al unísono antes de abalanzarse sobre las colas de Gyuki. Las mordidas fueron inmediatas, sujetando y tensando cada tentáculo como cadenas vivas, inmovilizando al Biju. Fusin, Karyu, ataquen. Gyuki intentó zafarse, pero las criaturas, alimentadas por el agua del aire, apretaron con más fuerza, anclándolo al terreno. Chino permanecía clavada en su posición, sus músculos tensos, el sudor resbalando por su frente. B, prisionero de los dragones, no podía moverse, pero tampoco se rendía. Fusin y Karyu se colocaron hombro con hombro. El primero formó sellos, preparado para conjurar otra ráfaga tajante Rey León, combinada con la lava incandescente de Karyu. Pero entonces, el suelo retumbó como un trueno. Gyuki, en lugar de resistir, dejó de forcejear. En su boca, el chakra comenzó a condensarse. Partículas oscuras y luminosas giraban a una velocidad vertiginosa, formando una esfera que crecía sin pausa. El zumbido se volvió ensordecedor. Los ojos de Chino se abrieron de par en par. Cortó su técnica y trató de retroceder, pero ya era tarde. La Bijudama fue disparada como un relámpago. Chino apenas tuvo tiempo de comprender lo que se le venía encima. El resplandor la envolvió, y ese instante marcó su final. La explosión arrasó con la montaña del valle, rompiéndola en pedazos. El suelo cedió bajo los pies de todos, tragándolos en un vacío mortal antes de que sus cuerpos se precipitaran hacia las aguas embravecidas del mar. A lo lejos, sobre un risco apartado, Toby y Karin observaban el desastre sin la menor urgencia. ¿No deberías ayudarlos?, preguntó Karin, su tono desinteresado tanto como su mirada. Están colaborando. Es su momento de gloria. Valerse por sí mismos sin otros miembros de Akatsuki es un honor para ellos, aunque ya va siendo hora de que hagamos nuestra aparición, respondió Toby con voz grave y pausada. Karin soltó un suspiro aburrido. Sí, como digas. Mientras tanto, en el fondo del valle, el Achibi permanecía erguido sobre las aguas. La Bijudama había reducido a nada a la joven que lo mantenía contenido. Ahora, solo 2 oponentes quedaban frente a él. Fusin y Karyu intercambiaron miradas. La muerte de Chino, brutal e inmediata, les había mostrado la cruda verdad. Enfrentaban a una auténtica fuerza de la naturaleza. Una bestia con cola. Pero el miedo no superaba la rabia. Si iban a caer, no sería huyendo. Incluso si eso significaba traicionar a Akatsuki, vengarían a su amiga. Fusin cerró los ojos y dejó que la furia alimentara su chakra.
Karyu hizo lo mismo. No hubo palabras de motivación. No las necesitaban. Compartían la misma determinación. Fusin inhaló profundamente, y su voz retumbó. Elemento tifón. Karyu continuó con fuerza. Elemento lava. Ráfaga incandescente Rey León. Rugieron al unísono. El aire se sacudió con violencia. Un tifón colosal comenzó a formarse desde ambos extremos, uniéndose justo sobre el Gyuki. Las ráfagas huracanadas de Fusin levantaron paredes de agua que se retorcían como serpientes, mientras que el magma de Karyu ascendía en masas incandescentes, arrastrado por la furia del viento. En segundos, el cielo se tornó rojo y anaranjado. El huracán giraba sobre el Achibi, absorbiendo corrientes, fragmentos de roca y magma, moldeándolos hasta formar un espiral perfecto. Desde lo alto, bolas ígneas comenzaron a caer en espirales descendentes, impactando el lago con detonaciones que levantaban gigantescas columnas de vapor. El agua hervía, el vapor abrasador cubría todo y el rugido del viento parecía una bestia invisible. El ciclón ardiente tomó forma, deformándose hasta adoptar la silueta de un león colosal, su melena hecha de llamas y magma, rugiendo contra el cielo nocturno. Cuando la figura descendió, lo hizo con el peso de una sentencia final. Una explosión colosal iluminó la noche como un sol abrasador, ahogando todo sonido en su rugido. El mundo quedó cubierto de fuego, magma y vapor. Durante unos instantes, no hubo nada más que calor y oscuridad. Cuando la cortina de humo cedió, el cuerpo del Gyuki se encontraba flotando, quemado y con marcas profundas en su piel. Fusin y Karyu, jadeantes, creyeron haberlo logrado. Sus hombros cayeron, y un suspiro de alivio se escapó de ambos. Pero el alivio duró un solo latido. Gyuki se irguió de golpe, soltando un bramido furioso. No hubo tiempo para reaccionar. Las 8 colas azotaron como látigos de acero y carne, cayendo una y otra vez sobre la posición de los dos shinobi. El agua explotaba bajo cada impacto, mezclando espuma y sangre. No hubo piedad, ni pausa. Solo cuando el silencio regresó, B detuvo el ataque. Miró los restos que flotaban en el agua y, al confirmar las muertes, dejó que el aire escapara de sus pulmones. Todo había terminado. O eso creía ver. El agua del valle apenas comenzaba a calmarse cuando el espacio se distorsionó en la distancia. Un vórtice en espiral, girando con violencia, emergió del vacío, rompiendo la quietud con un rugido sordo. De su interior salieron Toby y Karin, sus figuras recortadas contra el remolino que se cerró detrás de ellos. Toby giró su máscara hacia la pelirroja, que parecía ajena a la presencia de un Biju a pocos metros. ¿Crees que puedes encargarte de él?, preguntó, con un matiz que rozaba la provocación. ¿Me arrastras a tus cacerías de Biju para que haga todo tu trabajo sucio?, respondió Karin, exasperada. Luego suspiró. De acuerdo. Dio un solo paso hacia adelante. Gyuki reaccionó de inmediato, haciendo silbar una de sus colas hacia ella como un látigo de pura fuerza. Karin ni siquiera parpadeó. Movió apenas su dedo anular y, desde la parte alta de su espalda, emergió una cadena roja y gruesa como una viga, que interceptó el tentáculo con un impacto seco que hizo vibrar el aire. Sin detenerse, la cadena se lanzó directamente hacia B y el Achibi. El Biju endureció su postura, alzando las manos para atraparla, pero la cadena estalló antes de llegar, liberando decenas de ramificaciones carmesí que se expandieron como un enjambre vivo. Cada cadena se clavó con violencia. El primer golpe fue contra los tentáculos, perforando la carne y enrollándose hasta dejar las extremidades inmóviles. Otras se aferraron al cuello, a las muñecas, al torso. Gyuki rugió, un sonido grave que hizo temblar las aguas, pero con cada movimiento las cadenas se cerraban más, hundiéndose como cuchillas ardientes en su piel. El chakra empezó a fluir fuera de su cuerpo, robado a una velocidad brutal. No era solo drenaje. Era como si le estuvieran arrancando el alma a jirones. Sus músculos se crisparon, los tentáculos se retorcían en un espasmo agónico, y su respiración se volvió un jadeo furioso y desesperado. El rugido se quebró en un gruñido ahogado. Sus colosales fuerzas cedieron, la presión de las cadenas le destrozaba desde dentro, y la energía que lo mantenía en pie se evaporaba con cada latido. En menos de 10 segundos, la figura del Achibi se desplomó sobre sí misma, disipándose en humo oscuro. El cuerpo de Killer B, inerte, cayó de bruces contra el agua, flotando como un muñeco sin vida. Karin retiró las cadenas con la misma calma con la que las había invocado, su expresión tan fría como antes de empezar. Ya vámonos.
Solo quiero que completes tu maravilloso ojo de luna, así que no perdamos más tiempo. Karin Uzumaki, un monstruo de poder absoluto. Por alguna razón, desea que el plan Ojo de Luna se lleve a cabo, y desde que lo escuchó, ha colaborado sin reservas. Debo aprovechar para usarla y exprimir todo su potencial, pensó Toby, observándola de reojo antes de encaminarse hacia B. Nos vamos, pero no iremos directo a la base de Akatsuki. Le drenaste demasiado chakra, Karin. Debemos dejar que el chibi se recupere un poco antes de entregarlo, comentó, procurando que no sonara como un reproche, aunque Karin frunció el ceño de inmediato. Si hubieras sido más claro desde el principio, quizás no tendríamos que esperar, respondió con fastidio, antes de limitarse a asentir. Al menos me sirve para descansar. Estoy segura que no sabes lo mucho que cansa utilizar esa cadena. Desde luego que no lo sé, le dio la razón Toby, con un asentimiento. De ese modo, Akatsuki se adueñó tanto del Rokubi como del Achibi en una sola noche, ahora solo faltaban el Nanabi y el Kyubi. Tal como Tsunade había predicho, Takigakure se había convertido en un punto crítico. Horas después de la llegada del escuadrón de Konoha, la tensión escaló hasta un punto irreversible. La aldea, construida entre canales estrechos y acantilados naturales, estaba protegida por su geografía, pero no preparada para una ofensiva de alto nivel. Cuando los shinobi de refuerzo informaron de la situación al líder local, Shibuki, la preocupación no tardó en aflorar. No se trataba de una guerra convencional. No era un conflicto entre naciones. Era Akatsuki. El escuadrón enviado desde Konoha estaba compuesto por 10 shinobi. Asuma Sarutobi como comandante, Sasuke Uchiha como subcomandante táctico, y un núcleo de 4 chuunen con experiencia. Shikamaru Nara, Sakura Haruno, Shino Agurama y Chouji Akimichi. A ellos se sumaban 4 Anbu, entre ellos Yugao Uzuki, formando una unidad especializada en operaciones de protección, contención y combate de rango S. El conflicto no tardó en llegar. Desde la torre de comando de Takigakure, se sintieron las vibraciones de explosiones lejanas. Los informes confirmaron que la frontera noreste había sido violada. Akatsuki había entrado. La reunión de emergencia fue inmediata. Shibuki, junto a Asuma, Sasuke y Shikamaru, analizaba las opciones con rapidez, sin tiempo que perder. No tenemos confirmación de cuántos enemigos vienen ni de su configuración. Podrían ser 2 o más. Luchar dentro de la aldea significaría arrastrar civiles al campo de batalla, dijo Shikamaru, con el ceño fruncido mientras observaba los mapas sobre la mesa. Y no hay tiempo para una evacuación ordenada. No, si ya están aquí. ¿Quieres que saquemos a Furu de la aldea? ¿Y que se enfrente a ellos directamente? Preguntó Shibuki, preocupado. Es la Hinchkriti, pero también es una persona. Nadie está proponiendo exponerla directamente. Pero no podemos permitir que la batalla se dé dentro de Takigakure. Usar su presencia como elemento de atracción es una estrategia viable, intervino Asuma, con calma. Si logramos sacar a los enemigos hacia una zona controlada, reducimos las bajas y controlamos mejor el terreno. Y si usamos una zona ya analizada, podemos colocar trampas, establecer posiciones ocultas para los Anbu y ubicar a los especialistas sensoriales, añadió Sasuke, señalando una región elevada al suroeste. No es perfecto, pero es mejor que esperar el combate aquí. Usar a Fur como cebo es una jugada de alto riesgo, admitió Shikamaru, rascándose la cabeza. Pero si Akatsuki viene por el Biju, no intentarán matarla. La necesitan viva. Eso nos da una ventana. Exacto, asintió Sasuke. Y si hay más de un enemigo, lo más importante es separarlos. Un enfrentamiento conjunto sería una sentencia de muerte. Furu es fuerte. Pero no indestructible, no quiero perderla, insistió Shibuki, con tensión en la voz. Asuma se acercó, colocando una mano firme en su hombro. Konoha la protegerá. No estamos improvisando. No vinimos a sacrificar a nadie. Ante esas palabras, Shibuki asintió con resignación. Bien, confío en ustedes. La operación comenzó de inmediato. Furu fue informada, y aunque reticente al principio, aceptó. Sabía que si no cooperaba, pondría en riesgo a toda su aldea. La escuadra se movilizó a una zona elevada, entre riscos y árboles húmedos por el rocío. Estaba alejada de los canales principales, con buena visibilidad y rutas de escape ya establecidas. Se dividieron en grupos. Primera línea visible. Asuma, Sasuke, Furu, Sakura y Chouji. El objetivo era aparentar que esa era toda la defensa. Apoyo oculto.
Shikamaru, Shino, Yugao y los Anbu se distribuyeron entre los árboles y las formaciones rocosas. Listos para actuar. Durante casi 10 minutos, no hubo movimiento. Solo el sonido de las aves escapando de la región. Y entonces, aparecieron. No eran 2, ni 3. Maldita sea, ni eran 4. Primero como sombras, luego como siluetas definidas. 5 figuras vestidas con capas negras de nubes rojas emergieron del bosque con paso firme. Llevaban sombreros cónicos que cubrían sus rostros. 5, susurró Sakura, tensa. Akatsuki, murmuró Asuma, alzando sus cuchillas de chakra. Las figuras se detuvieron unos metros delante de ellos. 2 se adelantaron. Una voz grave rompió el silencio. ¿La de cabello verde es el objetivo?, preguntó uno, señalando a Fur con desprecio apenas disimulado. Obviamente. ¿Ves a alguna otra mujer de Takigakure?, respondió su compañero, con tono burlón. ¿No es momento de dejar la ceremonia? Los 2 que estaban al frente se quitaron el sombrero. El primero era Kisame Oshigaki, sosteniendo Sameada con una calma casi casual. El segundo, tenía el Sharingan. Nos volvemos a encontrar, hermano, dijo Itachi Uchiha, con voz neutra, mirando directamente a Sasuke, quien tensó la mandíbula al instante. Los 3 restantes se quitaron también el sombrero. Totou Kazahana, el caído señor feudal del país de la nieve, ahora sirviente de Akatsuki. Suigetsu Ozuki, un ninja desconocido para ellos, tenía su espada gigante al hombro. Jugo, de mirada distante, pero claramente preparado para la batalla. Fur retrocedió un paso, por reflejo, pero Asuma extendió un brazo y dio un paso al frente. Hasta aquí llegaron. Eso mismo pensamos de ustedes, replicó Kisame, sonriendo antes de emitir una risa burlancia. Las posiciones estaban definidas. Los enemigos identificados. No había tiempo para más palabras. La batalla por Takigakure estaba a punto de comenzar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte.